Si alguna vez existiera un premio para la forma más horrible de enterarse de la infidelidad de tu pareja, probablemente lo ganaría. Es más, estaría en el salón de la fama de las peores experiencias posibles. Nunca olvidaré el sonido de la voz de mi excuñada mientras repetía una y otra vez: lo siento. Esto sucedió mientras conducía de regreso de un viaje de negocios de una semana. Estaba confundido, sin idea de lo que quería decir. Después de calmarla un poco, me informó que mi esposa estaba en el hospital y que debía regresar con urgencia. Mi mente comenzó a trabajar a 1000 por hora mientras intentaba entender lo que estaba sucediendo sin chocar mientras aceleraba para llegar más rápido. Lo único que me dijo fue un asalto. Después, cortó la llamada. No respondió a ninguno de mis intentos de comunicarme nuevamente. Un poco de contexto: conocí a mi ex esposa a mediados de nuestros 20 años en una barbacoa organizada por un amigo en común. Al principio, parecía casi demasiado buena para ser verdad. Era increíblemente hermosa, tímida e introvertida. Nos tomó tiempo empezar a salir oficialmente, pero una vez que lo hicimos, estaba encantado. Cuando intentamos ser íntimos por primera vez, comenzó a llorar repentinamente. Debería haber tomado esto como una señal de advertencia, pero en ese momento, no lo hice. Me asusté y pensé que era algo que yo había hecho mal. Al día siguiente, se disculpó y me explicó que había sido un desencadenante. Me contó que 2 años antes de conocerme, había estado en una relación a largo plazo con un hombre abusivo, tanto emocional, como física y mentalmente. Decidí tomarme las cosas con calma, ya que aún estaba en terapia. Fue difícil, pero porque la amaba, creí que, una vez que superara ese trauma, sería más fuerte. Por un tiempo, honestamente pareció que iba en esa dirección. 1 año después, nos comprometimos. Fue también en esta etapa cuando compartimos por primera vez un momento de verdadera intimidad. Yo había tenido la suerte de comprar una casa gracias a una herencia que recibí de mi difunto tío. Las cosas iban genial. Incluso sugerí plantar un árbol de durazno en el patio como símbolo de nuevos comienzos. A ella le encantó la idea. Nos casamos poco después, y la boda fue absolutamente increíble. Por supuesto, tuvimos los altibajos normales de cualquier matrimonio, pero me sentía afortunado. Mi esposa siempre se aseguraba de que nunca nos fuéramos a dormir enojados, y me señalaba con delicadeza si algo le molestaba. Con el tiempo, la vida simplemente siguió su curso. Me ascendieron en mi trabajo, lo que significaba un mejor salario, pero también más viajes por trabajo. Comencé a notar que mi esposa estaba deprimida con más frecuencia. Además, no era tan íntima como antes. Algo más que noté fue que comenzó a mantener su teléfono siempre cerca y dejó de señalarme suavemente las cosas que la molestaban. Intenté hablar con ella al respecto, pero me aseguraba que estaba bien, que solo estaba pasando por una fase. Como no tenía motivos para desconfiar de ella, lo dejé pasar. Algunas veces, iba a la casa de su hermana y pasaba la noche allí, diciéndome que necesitaba tiempo de chicas. El día de la fatídica llamada telefónica, ella se suponía que iba a pasar la noche con su hermana para hacerle compañía. Apenas podía respirar mientras preguntaba frenéticamente por mi esposa. Fue entonces cuando el oficial de policía más comprensivo y paciente que he conocido me hizo sentarme y me explicó lo que había sucedido. Me dijo que era amigo de mi cuñada y que había respondido a una llamada por disturbios domésticos. Al llegar a la escena, había encontrado a una pareja peleando. El supuesto novio estaba encima de la mujer, golpeándola mientras ella gritaba e intentaba defenderse. Nada de esto tenía sentido para mí, por 2 razones: primero, porque esto no podía estar relacionado con mi esposa, ya que estábamos casados, y segundo, porque cualquiera que conociera a mi esposa sabía que nunca estaría involucrada en algo así. El oficial me miró con una mezcla de tristeza y entendimiento, puso su mano en mi hombro y me dijo que debía mantenerme muy tranquilo. Fue entonces cuando soltó la bomba: la supuesta novia era, en realidad, mi esposa. Por la gravedad de la situación, no pude ni reírme, aunque mi primer impulso fue pensar que debía ser un error. Algo en la manera en que lo dijo, sin embargo, me hizo creerle. Una enfermera me llevó a verla, y lo que encontré al entrar en su habitación aún hoy me cuesta describirlo. Me quedé allí, paralizado, por lo que parecieron horas. Un médico se acercó para explicarme las lesiones: su mandíbula estaba ligeramente fracturada, su ojo izquierdo completamente hinchado, con hematomas masivos cubriendo la mitad de su rostro, y 3 costillas rotas. Fue entonces cuando el médico dejó caer otra bomba: mi esposa estaba embarazada. Todavía no entendía cómo había llegado a ese punto. Luego vi a su hermana en el hospital. Al principio, trató de evitarme, pero, gracias a la persuasión del oficial de policía, finalmente me contó lo que sabía.
Resulta que el ex de mi esposa la había contactado 5 meses atrás, asegurándole que estaba en un proceso de redención personal. Decía estar disculpándose con las personas a las que había herido para limpiar su karma. Mi esposa, ingenuamente, le creyó. Comenzaron a hablar más, y eventualmente la convenció de reunirse para tomar un café. Según su hermana, mi esposa sintió que él había cambiado y que los viejos sentimientos resurgieron. Esto derivó en una conexión emocional que, 3 meses después, se volvió física. Mi cuñada incluso le aconsejó que se sacara a este hombre del sistema y se ofreció a cubrirla en varias ocasiones. Lo que ella no sabía, y lo que mi esposa jamás le contó, era el historial de abuso que había sufrido con ese hombre. Solo yo y su terapeuta lo sabíamos. Cuando me contaron esto, me quedé completamente entumecido. No podía procesar nada. Mi esposa despertó eventualmente, y al verme rompió en llanto. Los meses siguientes pasaron en modo automático. Ella asistió a terapia individual y de pareja, bajo la insistencia de su familia. En las sesiones, fue sorprendentemente sincera, confesando cómo había sucedido todo y cuánto se odiaba a sí misma por haberme causado tanto dolor. Una vez mencionó que, mientras conducía de regreso de una de sus reuniones con él, fantaseó con estrellar el auto contra el río porque su aroma impregnaba el interior y la hacía sentirse corrompida. Decía que era demasiado débil para terminar con la relación, pero cuando descubrió que estaba embarazada, decidió ponerle fin por el bien del bebé y de ella misma. Cuando se enfrentó a él para terminar todo, fue entonces cuando se volvió violento. Desde ese momento, mi esposa cambió por completo, se convirtió en una sombra de sí misma. Desarrolló una fobia hacia cualquier hombre que no fuera yo. Ni siquiera podía ir al baño por la noche si no le sostenía la mano. Después del nacimiento del bebé, un niño, por cierto, hicimos una prueba de paternidad, y resultó ser mío. Pero, con el tiempo, me di cuenta de algo: no odiaba a mi esposa, pero la detestaba. Cada vez que la miraba, no veía a la mujer con la que me había casado. En su lugar, veía los restos de su relación con él. Tomé la decisión de irme porque temía que, si me quedaba, podría hacer algo de lo que me arrepentiría. No quería convertirme en alguien como su ex abusivo. Ella me rogó que no me fuera. Incluso hizo la absurda oferta de darme un pase, permitiéndome desahogarme con ella como quisiera. Pero en ese momento supe que debía salir de ahí. En realidad, fue muy generosa en el acuerdo de separación. Después de que decidimos separarnos, ella se mudó de vuelta a la casa de sus padres. El divorcio fue lo más pacífico posible bajo las circunstancias, y logramos acordar un plan de crianza compartida emitido por los tribunales. Era un plan bien pensado que nos permitió enfocarnos en el bienestar de nuestro hijo. 3 años después del divorcio, conocí a mi prometida de una manera completamente inesperada. Estaba en una librería con un amigo, discutiendo sobre mitología egipcia, cuando esta hermosa mujer se acercó para corregir mi pronunciación de nombres de dioses y ciudades egipcias. No solo quedé impresionado por su conocimiento, sino también por el hecho de que ella misma era egipcia. Intercambiamos números, y lo que comenzó como una conversación casual eventualmente nos llevó a salir juntos. Nuestra relación floreció rápidamente. Cuando finalmente le propuse matrimonio, fue frente al árbol de durazno que había plantado años atrás, un lugar simbólico para mí. Al arrodillarme para pedirle que se casara conmigo, ella me sorprendió corriendo hacia la casa. Regresó con un anillo en la mano, y con una gran sonrisa, me confesó que también planeaba proponerme matrimonio. Estaba tan enamorada que no quería que ninguna otra mujer me tuviera. Mi hijo, en su inocencia infantil, le contó a su madre sobre la propuesta, ya que estaba presente cuando ocurrió. Esa misma noche, mi ex apareció bajo la lluvia, gritando frente a mi casa. Reclamaba cómo podía haberle propuesto matrimonio a mi prometida frente al árbol de nuestro matrimonio y aseguraba que esto no era el final para nosotros. Estoy completamente exhausto con la situación. No puedo cortar el contacto con ella porque es la madre de mi hijo, pero su comportamiento ha cruzado límites. Básicamente, me está acosando a mí y a mi prometida. No sé cómo convencerla de que siga adelante con su vida, de que supere su miedo a los hombres y de que deje de verme como su única ancla emocional. Quiero evitar llegar al extremo de solicitar una orden de restricción, pero cada vez parece más inevitable.